Esta genealogía de las formas de gobierno podría, a modo muy esquemático, resumirse en tres grandes escenas o tres grandes momentos. En primer lugar, la escena de lo que Michel Foucault denomina el poder pastoral, o la pastoral cristiana, donde nos encontramos con un dispositivo de poder que supone una serie de relaciones de gobierno entre un pastor y un rebaño dirigidas a la salvación del colectivo, donde la obediencia es un valor fundamental en la relación entre el pastor y su rebaño, y donde también la cuestión de la producción de la verdad, es decir, el conocimiento particular de cada una de las ovejas en su individualidad, es una dimensión fundamental de la lógica pastoril. Esta sería la primera escena en la historia de los procedimientos de gobierno, según Foucault. Habría una segunda escena que tendría que ver con lo que Foucault denomina la razón de Estado, que se inicia fundamentalmente en el siglo XVI y que corresponde a un dispositivo de secularización del gobierno de los hombres, ¿no?, donde se produce una suerte de autonomización progresiva del principio de soberanía territorial para articularse como problema principal del gobierno la conservación de las fuerzas del Estado, es decir, un gobierno que lo que le interesa es potenciar la fuerza del Estado. Dentro de los mecanismos que este poder de la razón de Estado va a desplegar, se encuentra uno que tal vez es el principal, que es objeto de análisis de Foucault, que es el dispositivo o el mecanismo de la policía. La policía en un sentido muy diferente al que entendemos hoy en día por tal. La policía, a partir del siglo XVI, se entiende como un sistema precisamente que va dirigido al incremento de las fuerzas del Estado y a la mantención del orden, donde las técnicas fundamentales o los procedimientos fundamentales de gobierno de los hombres son el reglamento y la disciplina. Es decir, esta segunda escena, para aquellos que conozcan la obra de Michel Foucault, esta segunda escena de la razón de Estado guarda relación con los trabajos de Michel Foucault más conocidos, más célebres, como por ejemplo Vigilar y Castigar, donde precisamente aparece una forma de poder ligada a la disciplina, al reglamento. De hecho, la técnica de policía involucra una cierta artificialidad de la intervención que se empeña en la distribución de las libertades, el recorte de los espacios, la restricción y el impedimento. La imagen más clara de esta lógica de gobierno, como digo, la encontramos por ejemplo en Vigilar y Castigar, en ese célebre pasaje donde Foucault ilustra una lógica de gobierno específica, en la escena de la ciudad sometida al reglamento de la cuarentena, la ciudad bajo la peste. Es un pasaje célebre de Vigilar y Castigar. Bien, todo esto que he mencionado hasta aquí sufrirá una transformación profunda, significativa, ¿no?, en lo que sería una tercera escena de este poder de gobierno, que la encontramos a partir del siglo XVIII y del siglo XIX. En este contexto, las intervenciones reglamentarias que mencionábamos anteriormente, ¿no?, son desplazadas por intervenciones que procuran que las regulaciones necesarias y naturales actúen. Es decir, el poder ahora, a partir del siglo XVIII, va a ser del estilo del suscitar, del facilitar, del dejar hacer. Los controles reguladores van a dirigirse a la población, ya no a ese cuerpo individual del cual habla Foucault en Vigilar y Castigar, acondicionando un medio donde lo que interesa es que se realicen los procesos de circulación de la población, de la masa, y también estos controles reguladores van a orientarse a la gestión de procesos donde lo importante es cómo decir sí al deseo. Como puede observarse, por tanto, la transformación de la razón gubernamental en el siglo XVIII es decisiva y supone
la introducción de un principio de limitación interno del arte de gobernar. Es decir, es preciso gobernar, pero en menor medida. Este principio de limitación de la razón gubernamental tiene su primera forma de elaboración, su forma tal vez más básica, en el discurso de la economía política. La economía política pone de manifiesto que existen fenómenos, procesos, regularidades que se producen necesariamente. Por lo tanto, la práctica gubernamental, el ejercicio del gobierno, debe o debería ajustarse a la naturaleza, en concreto a la naturaleza del mercado. Esto significa que es preciso dejar actuar al mercado con la menor cantidad posible de intervenciones para que formule su verdad y proponga su regla a la práctica gubernamental. Esta gubernamentalidad autolimitativa en el orden del mercado, defendida, como digo, por la economía política durante el siglo XVIII, no puede ser planteada ni formulada sin establecer una gubernamentalidad autolimitativa en cuanto a frugalidad del poder público, es decir, una gubernamentalidad autolimitativa en el orden jurídico. De hecho, la limitación jurídica del poder público durante el siglo XVIII y XIX se propone y se debate en torno a dos grandes opciones. La opción que podríamos denominar jurídico-deductiva, que consiste en que los límites del gobierno son establecidos desde la afirmación de los derechos humanos, y la opción inductivo-utilitaria, donde las fronteras de la gubernamentalidad, los límites del gobierno, vienen dados por la utilidad o no de las intervenciones que realiza. En la primera opción, la ley es expresión de una voluntad colectiva. Nos encontramos con la figura del contrato. En la segunda, la ley es el efecto de una transacción que separa poder público e individuo. En la primera opción, la libertad es el ejercicio de ciertos derechos fundamentales. En la segunda, la libertad es la independencia de los gobernados frente a los gobernantes. Ambigüedad que, como vamos a ir viendo en el desarrollo de esta presentación, opera de manera muy fuerte a lo largo de la historia del pensamiento liberal. Una ambigüedad o una ambivalencia entre la libertad entendida como práctica de derechos o la libertad entendida como mera independencia del gobierno. En suma, el nuevo arte de gobernar del siglo XVIII es la época de lo que podríamos llamar el gobierno frugal. Y en tal sentido, la libertad está en el centro de esta nueva racionalidad gubernamental. Por esta razón es que Foucault denomina, en un cierto gesto provocador, denomina a esta racionalidad gubernamental, a esta tercera escena, la denomina liberalismo. Pero aquí cabría preguntarse evidentemente si esta descripción que se está haciendo supone el paso desde una forma intervencionista del gobierno, ¿no?, a una forma refinada, donde lo que entra en juego es un supuesto aumento de la libertad. Pues bien, para decirlo de una vez, no se trata de esto. No se trata, en este desplazamiento de una lógica de gobierno a la otra, de un aumento de la libertad. No. ¿Por qué? Porque la libertad, y esto lo plantea el propio Foucault, no debe considerarse como un universal que presente variaciones a través de la historia. La libertad es una relación actual entre gobernantes y gobernados, y por lo tanto el liberalismo no es la gubernamentalidad que ha logrado por fin actualizar o realizar una libertad en sí. Y segunda razón por la cual hay que responder que no también a esta cuestión, y que es bastante más importante, porque este nuevo arte gubernamental del liberalismo
es más bien un consumidor de libertad. Está obligado a producirla, organizarla, administrarla. Por lo tanto, no se trata de un aumento, sino de producir la libertad para gestionarla. Es decir, para decirlo con un dictum, digamos, ¿no? Voy a producir para ti lo que se requiere para que seas libre. Arribamos así, entonces, a uno de los aspectos claves que caracteriza a la gubernamentalidad liberal. Que la libertad de comportamiento es preciso producirla y organizarla. No es un dato previo, es algo que se fabrica a cada instante. Desde esta perspectiva se presenta una tensión que anida en el corazón mismo del liberalismo entre producción de libertad y aquello que al producirla la amenaza. Se trata de una antinomia en el seno mismo del liberalismo que consiste, y esto lo ha observado no solo Foucault, sino también Roberto Espósito, en que no basta con la simple enunciación de la libertad. Hay que organizar las condiciones en las cuales ésta resulta posible. Por lo tanto, la libertad hay que asegurarla, es decir, hay que producirla, controlarla o conservarla. Se articula así un paradójico, sin duda, paradójico, dispositivo de producción-destrucción de la libertad. De esta forma, llegamos sin duda a otro rasgo característico de la gubernamentalidad liberal, que es la cuestión de la seguridad. Es preciso calcular los costos de producción de la libertad para asegurarla. En este cálculo emerge la tensión entre diferentes intereses individuales y colectivos y la tarea de minimizar los peligros a los que expone la producción incesante de libertad. La administración de la libertad supone entonces una política de la seguridad, una administración de los peligros que afectan a los individuos. El dispositivo producción-destrucción de la libertad genera una cultura del peligro en donde las amenazas contra la propia libertad individual proliferan. Los individuos, por decirlo de alguna manera, son condicionados a vivir peligrosamente. La libertad producida es una libertad que parece siempre contener el principio de su propia supresión. Por ejemplo, se habla de propiedad privada, pero inmediatamente también aparece la amenaza de la delincuencia, la revuelta, lo que acecha esa propiedad privada. Se habla de libertad de inversión y comercio, pero inmediatamente aparece la volatilidad del mercado, esa volatilidad que precisamente parece ser inherente al mismo, parece ser generadora de lucro o riqueza. Esta tensión que puede observarse aquí, ¿no?, entre libertad, ¿no?, y seguridad, exige una respuesta gubernamental. Una respuesta que el neoliberalismo, y ya lo vamos a ver esto más adelante, va a encontrar específicamente en una tecnología del yo. Es decir, en un gobierno de uno mismo, donde se trata de que el propio individuo se haga responsable de la gestión o la autoadministración de sus específicos peligros, de su específica precariedad existencial. Ahora bien, la producción y organización de la libertad, como la propia idea de administración lo supone, no implica la ausencia de procedimientos de control, coacción y coerción. El reino de las libertades del liberalismo coexiste con un sistema de control y coerción. No hay que olvidar en este punto que para Bentham, para Jeremías Bentham, el célebre panóptico que describe Foucault en Vigilar y Castigar, es de hecho la fórmula, la utopía misma de un gobierno liberal. Es decir, se trata del funcionamiento automático de la voluntad de un sujeto en concordancia con los intereses de un aparato de vigilancia. La vigilancia se hace frugal. Es decir, el panóptico es una economía de la vigilancia que se hace más